Vamos a empezar, buenas tardes, vamos a empezar esta última charla sobre química y la salud. Cuando uno combina la idea de química y la salud, en muchos casos se piensa correctamente en todos los productos químicos que se usan como medicamentos contra patógenos, contra el cáncer, para el metabolismo, eh, para desinfección de agua y de alimentos, o sea, para procedimientos por los cuales podemos consumir comida o agua sana. Pero también, obviamente, existe toda una cuestión de lo malo que son los productos químicos, generalmente los productos químicos fabricados por el hombre, que obviamente son lo mismo que los productos químicos naturales, pero que hay lo que se llama la quimiofobia, que es tenerle miedo a los productos químicos. El problema es que muchas veces esos productos químicos son los mismos que se usan como medicamentos contra patógenos, contra el cáncer, por el metabolismo, contra el agua y los alimentos. Entonces hay un problema de, eh, de ver qué influencia tiene este tipo de cuestiones. Y esto no es una cuestión actual, la cuestión de la química y los alimentos, como alguna gente puede pensar, sino una cuestión muy vieja. Hace poco la UNESCO declaró como sitio Patrimonio de la Humanidad a las momias de Chinchorro en Chile, que son momias que anteceden a 2000 años a las momias egipcias. Están en la zona costera de Chile, en la zona del norte de Chile, en Arica, y estas momias en realidad no son de personas que morían normalmente o de viejas, sino personas que morían prematuramente, incluso niños o bebés. Y la razón es porque estaban intoxicados por el arsénico en el agua. El arsénico no está como un elemento, está como compuestos. Pero ¿por qué está en el agua? Está en el agua porque es generalmente producido por la deposición de cenizas volcánicas. En todas las zonas donde hay actividad volcánica, como ser las cordilleras de los Andes, las zonas cercanas donde los vientos soplan quedan cubiertas con ceniza volcánica, como nosotros conocemos, lo que ha ocurrido en Argentina incluso, desde Chile, y ese arsénico, que es un elemento inorgánico, es permanente, no se puede eliminar, no se puede destruir como veneno, permanece en el suelo, pasa al agua, pasa a los alimentos, y eso hace que en muchos lugares del mundo haya contaminación del agua. Específicamente, si uno ve, en Argentina hay una zona, toda la zona de La Pampa, incluso hasta el norte de Argentina, tiene una zona de alta contaminación con arsénico. De hecho, en la provincia de Córdoba, Huincarrenanco, La Gulaye, son ciudades que tienen que usar otras fuentes de agua, usar procedimientos para eliminar el arsénico. Y este sigue siendo lamentablemente un problema, a pesar de que se conocen los procedimientos para eliminar el arsénico del agua, sigue siendo un problema, y el arsénico tiene distintas formas. Por un lado puede producir obviamente toxicidad directa, pero también produce toxicidad crónica, porque al ser un elemento inorgánico permanece en el organismo y produce efectos crónicos, incluso puede provocar aumento en la incidencia de cáncer, justamente porque eh, se produce una agresión sobre el cuerpo, y el cuerpo, al tratar de defenderse de esa agresión, puede producir ese tipo de enfermedades. Entonces, este es un tema en el cual nosotros trabajamos en la detección y en los métodos lo más económicos posibles de eliminación de arsénico, incluso en zonas rurales. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Huincarrenanco puede construir un canal hasta una zona con mejores fuentes de agua, o puede usar lo que llamamos osmosis inversa para purificar el agua de la ciudad, pero en un lugar rural, incluso aunque se tenga relativamente un buen nivel económico, es muy complicado. No se puede poner una planta de osmosis inversa para una sola casa. Entonces requieren otros métodos que son de eliminación de este veneno natural que está en el agua. Y justamente el agua potable, según UNICEF, es una de la principal causa de muerte en el mundo, por
qué? Porque produce todo tipo de enfermedades, muchas de ellas bacterianas, por ejemplo, como el cólera, y esas enfermedades se pueden resolver si uno tiene acceso al agua potable. Pero eso no significa tener acceso a agua. Ya tienen acceso a agua, pero el agua esa no es potable porque está contaminada por desechos cloacales, o está contaminada por materia orgánica, microorganismos del suelo, etc. El método clásico que se ha utilizado es la cloración, o sea, utilizar cloro para desinfectar el agua. De hecho, se considera que en el mundo la cloración fue una de las principales herramientas de la medicina para eliminar todas las enfermedades del agua. El cólera atacaba a la ciudad de Buenos Aires, a Londres, a Roma, a ciudades de países desarrollados, antes de que se hicieran acciones para desinfectar el agua. Modernamente el cloro se empezó incluso a discutir la posible formación de algunos compuestos que podrían ser cancerígenos, y entonces en países desarrollados se utiliza hoy en día el ozono, que tiene otras propiedades, y es preocupante, el problema es que es bastante más caro. Y en zonas rurales, sin embargo, sigue habiendo el mismo problema. En la zona, por ejemplo, de Formosa, de Chaco, sigue habiendo problemas con el acceso a agua potable. Hay personas que viven al lado del río Bermejo, que es obviamente una fuente de agua dulce, por lo tanto pues es perfectamente potable, pero el agua no es potable porque tiene todo tipo de contaminantes naturales y antropogénicos. Entonces un método que es interesante se ha propuesto como método de bajo costo la pasteurización. La pasteurización es un método físico-químico que lo que hace es calentar a una temperatura relativamente baja, no hervir necesariamente, entre 60 y 70 grados por un medio tiempo, y eso logra la muerte de los microorganismos, que son los principales problemas que tiene el agua. Este método lo inventó Pasteur, no para el agua, ni tampoco para la leche, en el cual se utiliza en gran escala, sino lo inventó para el vino. ¿Por qué? Porque Pasteur era un químico en Francia, trabajaba en Burdeos, y tenía el problema de que el vino se agriaba. Entonces, él descubrió que era porque el vino tenía microorganismos que producían vinagre o ácido láctico, y eso provocaba de que el vino se deteriorara. Entonces propuso un procedimiento de baja temperatura para no hervir el vino, porque si no, obviamente destruiría las propiedades. Eso después se aplicó a la cerveza y después se aplicó a la leche, porque también si uno hierve la leche puede producir cambios en el producto. En cambio, si uno la lleva a 63 grados, a más de 63 grados por un cierto tiempo, menor a 5 minutos, puede perfectamente destruir fundamentalmente los microorganismos vivos, aunque generalmente no las esporas. Lo mismo se puede hacer con jugos, con conservas e incluso el huevo. El huevo tiene que ser pasteurizado porque el huevo tiene contaminación fundamentalmente con salmonela y con listeria, que son microorganismos que producen gastroenteritis aguda y pueden provocar la muerte. Y por eso, por ejemplo, el huevo de la mayonesa comercial es pasteurizado, y cada tanto tiempo en Argentina hay episodios de gente que hace mayonesa casera, que se llama, con huevos frescos, sin pasteurizar, y sufre nuevamente el problema de gastroenteritis, incluso en muchos casos la muerte. Esto aplicado al agua en baja escala, con incluso energía solar, con el mismo sol, para calentar el agua a 63 grados, por ejemplo, puede ser un método muy práctico para potabilizar pequeñas cantidades de agua, y es muy útil para eliminar todo este tipo de enfermedades. La toxicología, que es la ciencia que trata sobre los venenos en realidad, tuvo su origen, y su padre es Paracelso, Theophrastus von Holmein, un suizo de Einsiedeln, que en el 1505 planteó de que la dosis hace el veneno. No existe un criterio espiritual de que algo es malo per se o es bueno per se.
Todo depende cuánto sea la cantidad. El caso más obvio es que uno dice, el agua es necesaria para la vida, pero grandes cantidades de agua producen ahogamiento. Entonces, no, la cantidad es importante. Para Celso, en el 1500, no tenía idea de qué era la dosis. Para él la dosis era la cantidad en gramos de sustancia. Después de bastante tiempo, en 1800, un químico italiano, Amedeo Avogadro, planteó que existía una cantidad igual de moléculas en un volumen determinado de gases. Y eso nos permitió plantear lo que se llama el mol, la cantidad de moléculas, que es una cantidad infinitamente grande, porque las moléculas son muy pequeñitas. Si piensen que 6 por 10 a la 23, o sea, eso es 4 veces aproximadamente un millón. O sea, no 4 millones, sino 4 veces, es un millón elevado a la cuarta potencia. Y no es que un mol esté en una cantidad muy grande de sustancia, depende del peso de la sustancia, y eso es lo importante, por eso es mejor que lo que plantea Paracelso. Solamente 18 mililitros de agua, o sea, 3 cucharadas de café, tienen un mol, porque ese es el peso molecular del agua, el peso mol del agua. Ahora, esa pequeña cantidad de agua tiene tantas moléculas como estrellas hay que uno pueda contar aproximadamente en el universo, o sea, tiene una cantidad impresionante. Y eso es lo que nos lleva a los químicos a plantear uno de los conceptos químicos más importantes, que es lo que se llama la concentración. O sea, cuánto hay de mi sustancia en una determinada cantidad de solvente, o cuánto hay en el agua, o cuánto hay en un alimento, o cuánto hay en una persona. Y eso es muy importante en toxicología, porque Paracelso tenía razón. Si uno lo plantea a nivel molar, todo depende de cuánto tenga. Yo puedo tener una cosa muy venenosa, pero si la tengo en cantidades infinitesimales, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no me puede producir efecto. No es que espiritualmente produce efecto. Un problema son como el arsénico, con cuestiones que están en pequeñas cantidades, aunque el arsénico está en una cantidad respetable, pero que son acumulativos, que se llama, que no son, uno los consume y no son excretados. Entonces eso es diferente. Las moléculas de la química orgánica en general son excretadas, por lo tanto no hay tanto trabajo. Entonces la concentración molar es el número de Avogadro de moléculas, o sea, la cantidad de moles por el volumen, el litro de solución. En toxicología se usa mucho, aunque no es muy correcto, pero las cantidades son tan pequeñas que la diferencia es muy pequeña. Lo que se llama partes por millón, partes por billón y partes por trillón. Las partes por millón son, por ejemplo, un gramo en un millón de gramos, que es una tonelada también. O la parte por billón, un gramo en un billón, o la parte por trillón, un gramo en un trillón, donde un millón es 10 a la 6, un billón es 10 a la 12 y un trillón es 10 a la 18. Estos son trillones europeos, no norteamericanos. Y por eso lo que yo planteaba en las preguntas, si el Río de la Plata tiene un volumen aproximado de 10 a la 20 litros, fíjense más o menos en el orden del número de Avogadro, pero en litros, hay una parte por trillón, que es muy poquito, de clorhidrato de cocaína. ¿Por qué? Porque las personas que consumen cocaína producen desechos cloacales y eso va a terminar en el río. En ese volumen va a haber 100 kilos de cocaína, lo que es una barbaridad. Esto en realidad, esta idea surgió de una nota del CSIC, del Consejo de Investigaciones de España, que en el 2009 planteó que en el río Ebro, que es el río más grande de España, hay una tonelada, 1000 kilos de cocaína, simplemente porque es lo que ellos pudieron determinar la concentración. Y esto es una cosa muy interesante. La química analítica moderna determina cantidades cada vez más pequeñas, cantidades muy pequeñitas de sustancias. Depende de la sustancia, depende de los métodos, pero cada vez desarrollan métodos que terminan cada vez menos. Cuando yo hago esa determinación, aparecen cuestiones que nos pueden resolver estéticamente malas, como por ejemplo lo que yo planteé en las preguntas, que en el Río Cuarto hay antidepresivos, porque las personas consumen antidepresivos en Río Cuarto y obviamente lo excretan, el 90% de las drogas, los
los medicamentos que uno consume son excretados, inalterados, y van a parar al río. Y entonces debajo, en la cuenca debajo del río Cuarto, en la zona de la Carlota, por ejemplo, va a haber antidepresivos. Y uno lo puede determinar hoy en día, puede saber que están realmente y qué de antidepresivo hay, por ejemplo. Pero eso no significa que sea malo. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad, igual que no hay una cantidad de cocaína, la concentración, una parte por trillón de cloruro de cocaína no produce ningún efecto fisiológico, porque la concentración es muy baja. Entonces, eso es muy importante porque en muchas cuestiones ambientales no tiene ningún sentido decir en el río Cuarto hay arsénico, seguro que hay arsénico. Hay mercurio, cadmio, cromo, antidepresivo, cocaína, dioxina, toxina, veneno de serpiente, o sea, una cantidad de sustancias, seguro que hay. Pero ¿en qué concentración? Si está en una concentración tan baja que no produce ningún efecto, es lo mismo que si no estuviera. Si es acumulativo, todavía uno puede decir, bueno, pero ojo que si lo consumís durante 30 años, se verá acumulando en el cuerpo y eso va a producir algún efecto, y es cierto. Pero si no es acumulativo, porque es excretado justamente, como la cocaína, es lo mismo que si no estuviera. Y eso es muy importante cuando uno discute las cuestiones de que a la gente dice hay. Hay no significa realmente nada, porque en todos lados hay de todo. Y eso es muy importante porque es un concepto cuantitativo de la ciencia que va en contra de algún concepto más romántico de que las cosas son o no son, o no es que no son, depende de cuánto, depende de cuánto la cantidad. Y eso para hacer eso tiene razón. Justamente la escala de toxicidad, la idea que se tiene incluso en los medios públicos es que las sustancias creadas por el hombre son más tóxicas que las naturales. Y en realidad no es así. Por ejemplo, en esta escala uno ve que es una escala logarítmica, se llama, o sea que cada unidad es 10 veces la unidad anterior, o sea que entre 0 y 1 hay 10 veces, entre 1 y 2 hay 10 veces, o sea que 100, 1000, etc. Porque si no, no se podría poner en la misma escala. Y fíjense, lo menos tóxico es el agua, después el azúcar, la sal, pero después viene el ácido benzoico, que es un conservante alimentario, que se utiliza como conservante alimentario. Su toxicidad es medible, se ha sido medida, es de 1,7 gramos por kilo, por lo tanto una persona tiene que consumir más de 127 gramos porque es una barbaridad, para realmente intoxicarse. Y como el límite aceptado por normativa, por la ley, es de 120 partes por millón, eso significa 120 gramos en 1.000.000 de gramos, para llegar a la dosis tóxica se habría que comer 1 tonelada de alimento, cosa que obviamente es imposible. En cambio, la toxina del botulismo, componente natural, es producida por el Clostridium botulinum, una bacteria que lamentablemente está presente en el suelo y está contaminando muchos alimentos, y que se produce es una bacteria anaeróbica, que si uno envasa mal una conserva, por ejemplo, se produce esto, y hay casos de botulismo periódicamente en Argentina, es 1,7 billones, miles de millones más tóxica que el benzoico. O sea que es tóxica en 62 microgramos de alimento, o sea, nada. Solamente lamer el alimento ya es tóxico. Se come una dosis normal. ¿Y por qué comparar esto? Fundamentalmente porque el ácido benzoico se usa para matar a la bacteria del botulismo. O sea, uno le pone el conservante al alimento para que no tenga bacteria alimentaria, no para que uno quiera guardarlo más tiempo en el supermercado y vender cosas viejas, sino el conservante alimentario, que es aparentemente ahora el horror del mundo, y se ve todos los días en la publicidad sin conservante, lo que es una burrada, porque es como decir, yo dejo la puerta abierta en la calle, como decir, no tengo defensa, no tengo policía para que me defienda, o sea, ¿por qué tiene de bueno vivir sin medicamento? Es lo mismo, vivir sin conservante, vivir sin algo que me salva.
y me salva de algo que es muchísimo más tóxico. Y su toxicidad es infinitesimalmente baja, tanto la toxicidad directa, ya vamos a ver, los efectos cancerígenos, que sea, es bajísima, es inmedible. Entonces decir sin conservante es una absoluta estupidez. Bueno, siendo una cosa más interesante, yo les había contado en la Chemical Color que Paul Ehrlich inventó la quimioterapia, como le llamaba él, lo que nosotros le llamamos farmacéutica, pero él le llamaba quimioterapia porque las farmacéuticas en 1900 justamente usaba una serie de medicamentos provenientes de plantas, cosas que tenían efectos, pero no se sabía cuál era el mecanismo de acción y no era muy confiable, que digamos. Algunos de los cuales eran extremadamente tóxicos o desastrosos. Entonces, él prefirió decir quimioterapia, usar productos químicos como terapia. Y él lo que inventó no fue un solo medicamento, sino un concepto, que es el hecho de que si una molécula venenosa, que se conoce que es venenosa para seres vivos, como las sales de arsénico, está unida con determinados grupos químicos, tal que se pega a ciertos microorganismos y no al huésped, por ejemplo, un patógeno, en este caso el Treponema pallidum, que es el patógeno de la sífilis, una enfermedad que en esa época no tenía cura, se curaba con mercurio o con azufre, porque era obviamente mucho más tóxico, y no se curaba en realidad. Hay gente famosa, Lenin se murió de, Vladimir Ilyich Lenin se murió de sífilis, obviamente, mucha gente en 1920. Él inventó el Salvarsan, que era esta molécula. ¿Y por qué lo inventó? Porque él trabajaba en microbiología, en cómo teñir células de patógenos para verlos. Porque el problema es que la mayoría de los patógenos son incoloros, o sea, no se pueden ver en el microscopio. Entonces lo que uno hace es usar colorantes, eso lo habían desarrollado en esa época, usar colorantes, y esos colorantes se pegaban al patógeno y no al huésped. ¿Por qué? Porque la naturaleza química del patógeno, la naturaleza química del huésped, por ejemplo, la membrana celular, era distinta. La idea de la mala mágica de Ehrlich fue decir, si yo consigo que se pegue al patógeno y no al huésped, pero tiene un veneno, envenena al patógeno sin envenenar al huésped. De hecho, el Salvarsan, el primer Salvarsan, que es el que está acá, era muy inestable, era difícil de usar, mientras que el segundo fue un poco más fácil de usar. Modernamente, en el año 2000, se ha demostrado que la estructura que planteaba Ehrlich no era correcta, pero el medicamento se utilizó durante bastante tiempo hasta el advenimiento de los antibióticos biológicos. El otro, que también es conté en la cuestión del color, era el Prontosil. El Prontosil fue el primer antibiótico, parte de las sulfamidas que se llaman. Se descubrió en alguna medida por casualidad, nuevamente porque se intentaba teñir con un colorante, se intentaba teñir Staphylococcus aureus, por ejemplo, para verlo, y lo que se lograba era matarlo. Pero esto ocurría cuando estaba en vivo, no en vitro. O sea, en vivo significa dentro de un ser vivo, por ejemplo, de un ratón, pero no en vitro. O sea, si lo hacía una placa donde estaban las células solas, no pasaba nada. Y eso era porque el Prontosil se tenía que transformar en el compuesto. Posteriormente se descubrió que este era otro mecanismo muy interesante de medicamentos, que en esencia es engañar al metabolismo del patógeno. ¿Qué sucede? Los microorganismos, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que es un microorganismo patógeno, sintetizan ácido fólico. Cuando vimos alimentos y química, vimos que el ácido fólico es una vitamina. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos ingerirla porque no somos capaces de sintetizarla. Los microorganismos sí la pueden sintetizar. Entonces, ¿cómo la sintetizan? A partir de otras moléculas, entre ellas un aminoácido como el ácido glutámico, y que es el paraminobenzoico, que es una molécula que sintetizan otras partes del mismo organismo o lo adquiere del medio. Y la pteridina lo mismo. Entonces, lo que no sabía en la época del Prontosil era que
Las sulfamidas, que fíjense es una molécula parecida a esta, pero no es la misma molécula, químicamente diferente, pero tiene forma parecida. El microorganismo patógeno se equivoca y quiere sintetizar el ácido fólico con esa molécula y no puede. Entonces yo saturo con esta molécula, logro que no haya ácido fólico. Si no hay ácido fólico no hay crecimiento del microorganismo. Entonces es lo que se llama en realidad un bacteriostático. ¿Por qué? Porque para el crecimiento, no mata al bicho que está vivo. Pero en realidad todos los microorganismos tienen una vida relativamente corta, con lo cual a la larga terminan muriendo. Y como los mamíferos, fundamentalmente, muchos animales superiores, no biosintetizamos el ácido fólico, entonces no nos afecta en lo más mínimo. De hecho, hablo de otro punto de vista, que es más complejo, y es en vez de engañar ahora a los microorganismos, engañar a nuestras propias células cuando nuestras propias células son células cancerosas. En realidad son células normales del ser humano que tienen una actividad normal. La actividad normal es una reproducción excesiva, o sea, se reproducen, crean el tumor y va creciendo a costa del organismo. Entonces, como el ácido fólico es imprescindible para las células, para el crecimiento de las células humanas, de hecho se utiliza en las embarazadas justamente porque si no se producen problemas en el feto. Si yo hago una molécula que fíjense que es parecida al ácido fólico, en realidad la única diferencia que tiene es un grupo metilo pegado en esta posición. Ahora la célula cancerosa va a utilizar esa molécula y va a tener problemas para crecer y va a terminar muriendo. Claro, ¿cuál es el problema? Y nuestras células normales, y por suerte, en general en un adulto, no en un niño lamentablemente, eh, el ser humano no crece todo. La mayor parte de las células en un ser humano son las mismas, se mantienen durante bastante tiempo, salvo la de la piel, la del pelo y de otras, de las articulaciones, en otras zonas. Justamente la quimioterapia, uno de los problemas que produce es la caída del pelo, justamente porque lo que estoy haciendo es envenenando a toda célula que crezca. Como trato de pescar al tumor, lamentablemente también agarro otras células. Entonces por eso la quimioterapia no se puede aplicar por largos periodos, se hace por etapas, etc. Pero puede lograr que el tumor, las células cancerosas, vayan muriendo y haya remisión o por lo menos se estabilice el tumor y pueda ser removido, etc. Otras estrategias similares, en vez de afectar el ácido fólico, que es necesario, afectan al mismo DNA. Las células tumorales generan mucho DNA porque justamente se están reproduciendo continuamente. DNA es la molécula donde está el código genético para hacer nuevas células. Y lo que hacen es poner equivalentes el 5-fluoruracilo del uracilo, una base del DNA, o la 5-oxymercaptopurina, fíjese, análoga a la purina, que es otra base del DNA. Entonces, lo que estoy haciendo es envenenando al propio DNA. Claro, esto es bastante complicado, porque de vuelta también enveneno el DNA de mis propias células en última instancia. Pero es la única que me queda, y bueno, es el problema de la quimioterapia. Y una de las cuestiones en la quimioterapia es que muchas personas piensan que existen las medicinas milagrosas y no existe la medicina milagrosa. Milagros hacía Jesucristo, aparentemente, y los santos, pero el resto de los seres humanos no pueden hacer milagros. Lo que pueden hacer es hacer todo lo posible. Y justamente lo que yo hago es un compromiso. Yo trato de eliminar el tumor, lo que es muy importante, pero sé que voy a provocar problemas. Esas son las famosas contraindicaciones o efectos colaterales. Y lo que tengo que hacer, como muchas otras cuestiones de la vida, es que los efectos colaterales no sean peores que la enfermedad, nada más. La otra gran mecanismo para lograr moléculas que maten patógenos, por ejemplo, e incluso modernamente este tipo de moléculas también se usa en algunos cánceres contra las células cancerosas, justamente porque son venenos celulares, nada más que se lo hemos robado a otros organismos, generalmente los hongos, pero también a bacterias. Por ejemplo, la
doxorubicina es un antibiótico descubierto en una bacteria que se utiliza como antitumoral, porque sería muy excesivamente activo para ser usado y porque tiene cardiotóxico, tiene otros problemas, pero en algunos tipos de tumores muy agresivos es la única solución. Los antibióticos, que son lo que nosotros llamamos habitualmente antibióticos, son antibióticos biológicos porque derivan de otros organismos. El primero descubierto fue la penicilina, que la descubrió Alexander Fleming, por el cual le dieron el premio Nobel de 1925. En un hongo, en el penicillium, descubrió que si criaba bacterias y ponía pequeños lugares donde contaminara con el hongo producía este halo, que es las bacterias muertas, digamos, porque las bacterias, en el resto de toda la parte opaca son todas las bacterias que están creciendo, esta parte no crece. Porque el hongo lo que ha hecho es mandar un veneno para defenderse a sí mismo, para tratar de matar a las bacterias porque te afectan a él, no porque quiera trabajar para nosotros. Interesantemente, en el caso de la penicilina, que era el primer antibiótico, aún hoy no se sabe exactamente cómo funciona. Hay modelos y mecanismos, pero no se sabe, porque esto es un descubrimiento empírico. Y entonces, ¿qué hicieron después los científicos? Y buscar en distintas microorganismos, de la doxorubicina se encontró en el suelo. Hay uno que es famoso, que es la streptomicina, que se descubrió en las aguas cloacales de Caracas, en Venezuela. Porque son organismos, claro, hay una lucha entre los organismos. O sea, los hongos o una bacteria trata de defenderse de las otras bacterias o matar a la otra bacteria para quedarse con el nicho ecológico. Es una lucha sin cuartel, no es nada la imagen idílica de los ciervitos caminando por el pasto. Aún los ciervitos caminando por el pasto están con una cantidad de gente que se quiere comer el ciervito. Entonces, la naturaleza no es un cuento de hadas, la naturaleza es un sistema ecológico en el cual algunos sobreviven y otros mueren y todos morimos en última instancia. Y los microorganismos tratan de hacer lo mejor posible para transmitir su gen. Entonces, que se logró encontrar muchos antibióticos que eran útiles contra distintos tipos de microorganismos, porque la penicilina no es útil contra todo tipo de patógenos. Fue extremadamente útil contra algunos patógenos, pero no sirve para otros, y entonces se fue ampliando el espectro. Uno de los problemas que ocurrió con la penicilina antibiótico es lo que se llama la resistencia contra los microbios. Esto interesantemente lo planteó Fleming en 1945 en su discurso de aceptación del premio Nobel. Dijo que había que tener cuidado porque si eran muy baratos se iban a usar en grandes cantidades y ¿qué iba a suceder? Cuando yo uso un veneno contra un organismo, mato a casi todos. ¿A quién no mato? A aquellos mutantes que han desarrollado una actividad que no sirve para nada en ausencia del antibiótico, pero que con el antibiótico ese mutante es el único que sobrevive. Porque ¿qué pueden hacer? Y pueden desarrollar que sea impermeable de membrana, si el antibiótico no puede entrar. Pueden desarrollar bombas para sacarlo afuera, o sea, entra adentro y lo sacan afuera. Pueden desarrollar grupos que se pegan al antibiótico y lo inactivan. Pueden cambiar en el lugar donde se pegaría el antibiótico y actuaría matándolo, que en muchos casos no lo sabemos, cambia la condición. O sea, si tenía un problema, lo cambia a otro. Lo más grave, y por eso están los plásmidos acá en el lugar, es que no solamente estos microorganismos sobreviven, sino que pueden transmitir a través de virus y de otras condiciones, pueden transmitir no solo a su descendencia, sino a otros microorganismos del mismo tipo esta capacidad de defensa. Entonces se produce lo que se llama resistencia a los antibióticos, que es un problema gravísimo en la medicina, porque puede ser que nos estemos quedando sin antibióticos contra ciertos organismos resistentes. Justamente esos organismos resistentes, por ejemplo,
uno de los lugares más comunes es en los hospitales que existen. ¿Por qué? Porque justamente es ahí donde hay una continua aparición de enfermos y una continua aparición de antibióticos. Entonces, bueno, uno de los mecanismos que se utiliza es modificar químicamente los antibióticos. ¿Para qué? Justamente para tratar de engañar o eludir las acciones que tienen los organismos. Por eso, por ejemplo, hoy en día no se usa casi, muy difícil usar penicilina, pero se usa la amoxicilina, el amoxidal, que es un derivado de la penicilina, es un pariente de la penicilina, pero que ha sido modificado o químicamente, o se modifica el medio de cultivo del hongo para que fabrique una penicilina modificada que tiene mayor actividad y menos resistencia y que también puede ser menos alérgica, etc. Por ejemplo, la amoxicilina se puede ingerir oralmente, la penicilina no, porque las proteasas del organismo la destruyen. Entonces, la amoxicilina es diferente en eso y entonces es mucho mejor porque es oral, entonces es mucho mejor para su aplicación. Y bueno, esta pelea tiene dos vertientes. Una, buscar nuevos antibióticos, que quizás no hay más, porque quizás no hay otros mecanismos, aunque en realidad se han encontrado nuevos antibióticos. Ahí aparece un problema biológico, no un problema químico, que es que cerca del 98% de los organismos que existen en el suelo, por ejemplo, no se pueden cultivar en el laboratorio porque los métodos que utilizamos no son prácticos y ahora se está desarrollando métodos para, por ejemplo, testearlos directamente en el suelo, donde existe. Ahora, una vez que uno logre determinar que existe el microorganismo, después va a haber que cultivarlo, porque estos microorganismos hay que criarlos en un reactor para producir muchas células, para sacarle el hongo, para sacarle el antibiótico, y ese proceso es bastante complicado. La última manera en la cual la química funciona en la farmacéutica es lo que se llama control del metabolismo. Esto no tiene que ver con un patógeno, sino que tiene problemas metabólicos. Por ejemplo, yo puedo tener un problema de presión alta. ¿Y eso por qué es? Porque tengo estrés o porque tengo determinadas condiciones genéticas que mi presión es alta y eso me hace proclive a enfermedades cardíacas. ¿Qué podría hacer yo? Entender cómo funciona el mecanismo de aumento de la presión arterial. Funciona por aumento de la actividad cardíaca del corazón. Ahora, ¿por qué el corazón se acelera? ¿Por qué si yo me enojo, la presión aumenta y el corazón se acelera? Justamente porque hay un mensajero químico. Ese mensajero químico va a lo que se llama un receptor. Esto en realidad es un derivado de una teoría de uno de los más grandes químicos que existió, que es Emil Fischer, que lo desarrolló para las enzimas, para los catalizadores biológicos. Y es la teoría de la llave cerradura. Lo que dice es que la molécula entra como la llave en una cerradura en un solo lugar, no entra en cualquier lugar. Entonces es específica, tremendamente específica. Una enzima, la glucosa oxidasa, por ejemplo, solamente oxida la glucosa y es 10 millones de veces más activa que contra la fructosa, que es un azúcar pariente de la glucosa, parecida en alguna medida. Entonces, ¿por qué? Justamente porque biológicamente fue desarrollada para esa función. Los receptores son lo mismo, están adaptados a una determinada molécula. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Desarrollar lo que se llama una droga antagonista, que es una de las maneras de hacerlo, que se pega al receptor y lo bloquea. Ahora, hay que tener cuidado, tampoco le puedo desarrollar una droga que se pegue para siempre y lo elimine el receptor. Porque si hago eso, lo que voy a lograr es paralizar el corazón, obviamente. Se requiere el mensajero químico que le diga al corazón seguir funcionando. Y hay otras actividades que son necesarias. Entonces, del organismo, no es que es innecesario, yo lo quiero bajar la actividad. Mi droga tiene que ser más efectiva que el mensajero químico normal, pero no infinitamente efectiva. Por ejemplo, se usan ciertos venenos naturales de organismos marinos del Pacífico, que son venenos que el organismo desarrolló para matar a mamíferos, por ejemplo, como nosotros, pero en pequeñas concentraciones bloquean los canales nerviosos, entonces eliminan
el dolor. ¿Por qué? Porque yo no tengo sensación de dolor porque mis receptores están bloqueados. Eso se utiliza, por ejemplo, en las personas que tienen lo que se llama el dolor crónico, que es que tienen dolor permanente, aunque no tenga ninguna causa el dolor, no le está pasando nada, pero hay un problema metabólico. Ahora, no le puedo dar una cantidad grande de ese veneno porque lo mato a la persona, obviamente. Porque bloqueo completamente los nervios y, por ejemplo, bloqueo la actividad cardíaca, bloqueo la actividad cerebral. Pero si le doy una pequeña cantidad, es tan efectivo que me elimina la sensación de dolor. En este caso, pasa exactamente lo mismo. Y uno de los grandes desarrolladores de este tipo de medicamentos fue White Black, el Premio Nobel de Medicina en 1988, en escocés, que desarrolló dos grandes eh, medicamentos. Uno, la cimetidina, que es un beta bloqueante, estos son todos beta bloqueantes, son bloqueadores beta que se llaman. La cimetidina es parecida a la histamina. La histamina es un mensajero que, entre otras cosas, hace que el estómago produzca ácido para la digestión. El problema es que en la úlcera se produce demasiado ácido. Entonces, ¿cómo hago para decirle al organismo no produzca ácido cuando hay mucha histamina? Por ejemplo, el estrés produce histamina. Entonces, yo le doy cimetidina, la persona produce menos protones y no se le produce la úlcera. Esto fue una gran revolución en el campo de la química del estómago y eliminó la cirugía estomacal. Antiguamente, por ejemplo, se les llegaba a ablacionar un nervio para que no produjera protones, pero son problemas de otro tipo. Y el otro que desarrolló el mismo grupo fue el propanolol, que es un beta bloqueante que bloquea la epinefrina, bloquea una hormona. Fíjense que este es más claro, lo parecida que son las moléculas, esta es un poco más distinta la molécula. Lo que importa también es la forma, no solamente los grupos. Pero este lo que hace es controlar la presión cardíaca. O sea, en realidad es un veneno. Si yo lo doy en grandes cantidades, paralizo el corazón. Pero en pequeñas cantidades, en cantidades controladas, lo que hago es bloquear a los receptores beta y entonces disminuyo la presión cardíaca. Después de este se han desarrollado infinita cantidad de controladores de beta bloqueantes de distinta química, todo con la misma idea, engañar al receptor. Y lo mismo se puede hacer para muchas otras funciones del organismo y todos los días se desarrollan cuestiones, incluso se puede desarrollar medicamentos que bloqueen los receptores endomorfínicos, por ejemplo, que son los receptores que tenemos en el organismo para la morfina, y por lo tanto la heroína y la morfina dejarían de ser adictivas. Eso es una gran idea que existe, pero todavía no se ha concebido de forma correcta. Existen algunos medicamentos que lo logran, como la metadona. Y bueno, justamente acá viene de vuelta la cuestión sintético, semisintético o natural. ¿Qué es natural? Natural que está en las plantas. Bueno, el ácido salicílico es famoso, está en el sauce, que en latín es salix, por eso se llama salicílico, fue descubierto ahí y se sabía que el extracto de la corteza del sauce era un antifebrífugo, o sea, combatía la fiebre, y un analgésico. Pero obviamente son estos medicamentos tradicionales que su acción era bastante débil porque no se sabía ni siquiera cuál concentración tenía un efecto positivo, ayudaba, como se decía en muchos casos y se sigue diciendo en la homeopatía. Entonces, a partir del salicílico, porque cuando se descubrió cómo fabricarlo al salicílico o extraerlo en grandes cantidades de la corteza del sauce, el sauce es un vegetal que se puede cultivar en grandes cantidades, se descubrió que el salicílico era buen analgésico, pero producía grandes problemas estomacales. Y entonces cuando se usaba, por ejemplo, contra la artritis, era grave. Justamente el químico que desarrolló la aspirina, su padre usaba salicílico como medicamento contra la artritis. Entonces desarrolló hacer un paso
químico que es producir el acetil salicílico, un paso muy simple que nosotros hacemos en las materias de grado de química orgánica, porque es una síntesis muy fácil de hacer y funciona muy bien, en condiciones muy suaves, y fabricó la aspirina. La aspirina es mucho mejor que el salicílico porque tiene mucho menos propiedades de agresión contra el estómago y al mismo tiempo es eh, analgésico, es anticoagulante, es también antirreumático, o sea, tiene todas las propiedades que tiene el salicílico, por eso el salicílico hoy no se usa más que como conservante alimentario. Ahora, el salicílico no era el natural, era sintético, se fabricaba a partir del fenol, que se fabricaba a partir del carbón de piedra directamente, usando un método que se desarrolló en el siglo XIX, que era un método que se llama de Kolbe, y con ese se fabricaba el ácido salicílico sintético. Ahora, el ácido salicílico sintético, y obviamente la aspirina fabricada a partir del ácido salicílico sintético, es idéntico al ácido salicílico natural. Si dos moléculas son idénticas, tienen las mismas propiedades. No es que una sea más bonita y la otra sea más fea. Entonces, eso hablar de que no yo consumo moléculas naturales o artificiales, yo siempre doy el ejemplo de que la mayor parte del agua que consumimos nosotros es artificial, porque por ejemplo la producimos quemando combustible en los autos o quemando gas natural en la cocina. Entonces en una casa hay una gran cantidad de agua artificial quemada, producida por el hombre, que no existiría si el hombre no hubiera quemado el gas natural, por ejemplo. O sea, entonces, y sin embargo no vi nadie que diga que esa agua es diferente que la otra agua. Entonces eso es una burrada, digamos, que debería haber desaparecido de la faz de la Tierra junto con la curandera, pero lamentablemente todavía existe. Y bueno, la aspirina no es ni siquiera natural o no natural, sino que es semisintética. ¿Por qué? Porque aunque yo usara ácido salicílico natural, le hice un paso sintético. Y la aspirina no existe en la naturaleza, pero la aspirina es la que es una droga, es la droga probablemente más utilizada en la humanidad, que tiene sus problemas como todos los medicamentos, tiene problemas y puede ser reemplazada mejor por otros medicamentos. Hay que ver en qué medida eso es necesario y en qué medida es moda de los médicos, pero bueno, farmacéutico, pero en realidad es uno de los medicamentos base de la OMS. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?